Bueno, mi nombre es Víctor Pérez Díaz, soy sociólogo o científico social. Me he formado en diferentes partes del mundo, especialmente en España, naturalmente, y en América, en Harvard, y he pasado muchos años enseñando por allí. Y me he dedicado básicamente a investigación sobre las conexiones entre sociedad, cultura, política, economía, un poco el contexto, el marco institucional y cultural de los problemas del presente, por así decirlo. El tema que yo pienso que nos reúne aquí o que me pone es la oportunidad de esta comunicación con la audiencia, es el tema un poco extraño, enigmático de Europa hoy. Y en qué medida la experiencia histórica de 20, 30, 40 o 50 años, según como se cuente, de construir Europa, es la tarea de construir una torre de Babel, dispar, diferenciada, en la que la gente no está muy en su sitio, o es un camino que nos lleva hacia una fórmula de demos europeo, de comunidad política o comunidad con conciencia de tal y con cierta capacidad estratégica para plantearse problemas en el mundo. Desde el punto de vista de las clases políticas y las clases y las academias y los académicos y los mediáticos en general y las élites, la retórica de estamos construyendo una Europa que es una unidad política y una comunidad política antes o después va en esa dirección, tenemos capacidad estratégica para ser Europa First, por así decirlo, en un mundo de First, China First, America First, etc. La conocemos. Y por una parte tiene algo que ver tiene algunos visos de sensatez. Pero por otro lado, exagera desmesuradamente lo que se ha podido hacer hasta ahora y rinde cuenta de una forma extraña de lo que tenemos por delante. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una experiencia complicada y dramática, primero de supervivencia a partir de un trauma espantoso, que fueron las que algunos han llamado las guerras civiles europeas, del primer tercio o la primera parte o la primera mitad del siglo XX, las cuales guerras civiles europeas venían como a la cola de una historia compleja de construcción de una comunidad cultural en parte y de división y rivalidad desde los siglos X, XI o XII, según como se cuente. De manera que la construcción de los estados nacionales ha sido una construcción de rivales miméticos, la construcción incluso a partir de la ilustración de nuevas aventuras político-culturales ha sido también muy beligerante unos con otros, de manera que las últimas guerras han llevado al paroxismo lo que era una situación, una mezcla de división y cercanía. El proyecto europeo es sobre todo tratar de dar un mentís a todo eso, y a partir de sociedades derrotadas, o de sociedades exhaustas, y de sociedades que en conjunto ya no sabían muy bien dónde estaban. De manera que como experiencia de supervivencia es una experiencia importante, experiencia de resilience, experiencia de tratar de establecer compromisos y de modus vivendi que sea sensato y que genere cierta confianza del conjunto. Y ha habido una serie de experimentos institucionales que han tenido bastante éxito, incluso mucho éxito en muchas circunstancias. Pero lo que no ha acabado de ver al cabo de 50 años o 60 años ha sido la construcción de un espacio público relativamente homogéneo y transitado por todos con un grado de confianza creciente, no solo por parte de las élites, que en realidad casi nunca están muy confiadas unas en otras porque se plantean la vida en términos de rivalidad en general, sino por parte de las sociedades en su conjunto. De manera que falta, dijéramos, fundamentos sociales y culturales, más que nada, para aprovechar las interacciones económicas crecientes y para reconstruirlas en términos de un oikos que no es el oikos familiar, naturalmente, es una economía abierta, pero es una economía abierta que, con todo, tiene un trasfondo comunitario que permite entender la regulación, las estrategias a largo plazo, los proyectos educativos de fondo, no los proyectos educativos de aprender por aprender sin más o de aumentar la información, sino aquellos que además de eso tienen
como objetivo un incremento de la sabiduría que permite interpretar la información que recibes. Y aquí lo que tenemos es un balance regular. Y a partir de los años 60 o 70, crisis recurrentes, y a partir de los años 80 o 90, la sensación rara de, por una parte, gran triunfo, o se cae el muro de Berlín, o todo se junta, o ha triunfado la economía de mercado frente a la alternativa, o, por supuesto, los regímenes autoritarios no. Y, sin embargo, justo en ese momento de triunfo tenemos por delante, a partir de los años 90, 20 años, en cierto modo, no disappointing en sentido estricto, no decepcionantes, pero sí muy confusos y mezclados. Y no acabamos de salir de esa confusión. Y las incidencias del camino de los últimos años, que son la crisis económica, vienen con una desafección política profunda y una sensación de que hay tensiones intergeneracionales que no acaban de digerirse ni de explicitarse de una manera constructiva, que hay sensaciones de desigualdad profunda y de precariedad, etc. Y luego, en general, de que nos estamos cortos en tener un idioma común y una conversación comprensiva. Y Europa incluso se encuentra como con una Europa centronórdica que tiene su lógica, una Europa oriental que tiene otra lógica y una Europa euromediterránea que tiene otra lógica. Y esas lógicas serían ajustables, pero no lo son por el momento. Es decir, requieren unas tareas importantes de mucha gente y desde muchos ángulos. Entonces, este no es un tema que pueda plantearse como un problema de establishments que lo tengan que resolver, porque los establishments per se no saben resolverlo. Tiene que haber algo más. Y ese algo más es un espacio público, una deliberación, un debate con deliberación, no con gritos, no con descalificaciones despectivas, sino con cierto sentido de la realidad, sentido común y cierto sentido moral, un cierto sentido del bien común o algo parecido a esto. Para que esto no sea música celestial, sino para que sea genuino, hace falta esfuerzos por parte de muchos, y entre otros por parte de la gente corriente, de la gente común y de los académicos y de los medios y de todos los demás. Y es esa aportación hacia un espacio común de discusión en donde estos problemas se vayan planteando con alguna paciencia, porque no es cosa de resolverlos con las próximas elecciones o la próxima maniobra electoral para ser yo presidente o ser yo el CEO de turno, sino que eso es una cosa en otra clave, ¿no? Y para eso, dijéramos, hay que construir mecanismos de conversación y uno de ellos podría ser espacios públicos como intenta ser este desde el cual les estoy hablando ahora.